El tema es el contrato que ha firmado el Estado peruano con Sinopharm, con los chinos. Yo les voy a leer el detalle de este contrato que realmente es escandaloso. Pero primero, antes de que ustedes conozcan que no es verdad que el Estado peruano solamente contrata directamente con el laboratorio y no acepta intermediarios. Eso es una farsa. Eso es una mentira del tamaño de una catedral, porque aquí hay hasta 2 intermediarios. El Estado peruano no contrató directamente con el productor de la vacuna. Hubo 2 intermediarios más. Así que no nos vengan acá a contar cuentos. Yo les voy a leer el detalle del contrato con Sinopharm, pero antes vamos a ver el reportaje que Claudia Toro ha preparado sobre la vacuna rusa, que ese es otro escándalo sobre el cual Sagasti también nos ha contado historias. Lo que ha dicho sobre la vacuna Sputnik y sobre la vacuna Gamaleya tampoco es cierto, tampoco es verdad. Acá nos están tratando de engañar para tratar de tapar una sospechosa exclusividad que tiene el gobierno peruano con Sinopharm, con los chinos, dejando de lado otras posibilidades que desde agosto del año pasado podrían haberse cerrado sin ningún problema, por ejemplo con los rusos, para que los peruanos estuviéramos vacunando de manera sostenida y constante y rápida y no de la manera totalmente caótica, lenta y a la muerte de un obispo como se está haciendo ahora. Vamos a ver el reportaje de Claudia Toro y luego yo les voy a explicar lo que dice el verdadero contrato con los chinos. Adelante. Se vacunó con la segunda dosis de la vacuna china Sinopharm, pero impide que los 32 millones de peruanos se vacunen. El presidente Francisco Sagasti se aplica la completa inmunidad en nombre de la equidad, en medio de miles de familias que agonizan y suplican por oxígeno y más de 250 muertos que se reportan a diario por COVID-19. Esta noche en Veto a saber las mentiras de Sagasti, un mandatario que junto a su partido morado engaña a todo el país y manipula la población para evitar la compra de 20 millones de vacunas rusas. Una mentira respaldada por peligrosos grupos radicales en el Congreso y el Ejecutivo que serían denunciados por lesa humanidad. En cualquier parte del mundo, no solo en el Perú, no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal. En el mes de octubre del año pasado, el Fondo de Inversión ruso envió al Ministerio de Salud el dossier y la carta de autorización de Gamaleya, reiterado en diciembre del año pasado y en enero de este año. Se negaban a aceptar las donaciones de plantas de oxígeno y prefirieron que la gente muriera asfixiada. Tenemos 12 millones de personas y si hablamos de la PEA estamos hablando de 15 millones. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar la oportunidad de cumplir con esa gente y de salvar esas familias? Y sobre lo que dijo el presidente ayer, en verdad es lamentable porque está poniendo la ideología sobre la razón. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. Este es el cuadro de la muerte. Son los peruanos que perdieron la vida víctimas del COVID-19 en el gobierno de Francisco Sagasti. Entre noviembre y febrero, 12.050 personas murieron. En enero, 3.351 muertos. En febrero, la infernal peste destruyó la vida de 5.504 peruanos, quienes murieron sin cama, sin oxígeno y sin una atención temprana que pudo evitar su muerte. La única esperanza es la compra masiva de vacunas para reactivar la economía y frenar la ola de muertes, pero con total indiferencia y con una supuesta equidad. El gobierno morado de Sagasti afirma que se autoriza al sector privado a comprar vacunas. Estos competirán con el Estado. Dice además que solo los que tienen dinero se vacunarán y los que no tienen recursos se quedarán sin ser inmunizados. Un vil engaño para ser los únicos encargados de comprar vacunas y mantener el monopolio del laboratorio chino Sinopharm a costa de perder vidas humanas. El señor Sagasti, después de lo que ha dicho el domingo en mi concepto, no debería continuar un día más como presidente de la República. Él no es presidente de la República, él es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. El Congreso debería proceder
a removerlo del cargo. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. No nos interesa hacer negocio con el margen de utilidad de la vacuna. Lo que nos interesa es vacunarlos para que se reactive la economía y la gente se pueda volver a sus condiciones naturales de trabajar y de vivir, y sobre todo de salvarle la vida. Veamos, luego de haberse colocado la segunda dosis de la vacuna china para asegurar su vida, su inmunidad y su equidad, Sagasti salió a mentir sin ninguna vergüenza. El presidente de los morados sostuvo que Perú no podía adquirir la vacuna rusa Sputnik V del laboratorio Gamaleya, pues ellos no habían solicitado el registro formal ante la Dirección General de Insumos y Medicamentos, DGMID. Además, sostuvo que el gobierno ruso no había nombrado un representante en Perú. Dos mentiras que reflejan el cinismo de Sagasti. En cualquier parte del mundo, no solo en el Perú, no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal. Y el problema es que hasta el momento, mucho cuidado, le pueden vender a uno unas vacunas que no están registradas y uno termina comprando algo que no puede usar. Se hace una evaluación y después de esa evaluación se ve la efectividad de la vacuna. Recién en ese momento podría usarse, aunque la vacuna se haya importado antes de esa aprobación. El representante legal de la compañía GIP Pharma-SAC, la cual posee la representación de la vacuna rusa en América Latina, sostiene que hasta el día de hoy la DGMID no ha respondido a su solicitud para obtener el registro sanitario, precisamente el mismo organismo en donde su directora Carmen Ponce se dedicó a sortear vacunas chinas entre sus funcionarios, dosis que no tenían registro y que eran ilegales, sobornos previos al millonario contrato con la China Sinopharm. La expedición de los registros sanitarios condicionales tanto para Sinopharm como para Pfizer fueron en tiempo expreso. Para Sinopharm duró menos de 24 horas y Pfizer 9 días. Desde el mes de noviembre y diciembre del 2020 y enero de 2021, el Fondo de Inversión Directo de Rusia envió directamente al Ministerio de Salud de nuestro país los documentos necesarios y suficientes como para poder realizar el registro sanitario condicional de la vacuna. La tercera mentira del mitómano Sagasti, alumno del lagarto Martín Vizcarra, es repetir sistemáticamente que el gobierno ruso no le vende vacunas Sputnik V a privados o gobiernos regionales. Esto, vergonzosamente, fue desmentido por el propio embajador de Rusia, Igor Romanchenko. Por cierto, todos sus alfiles y candidatos morados en plena campaña electoral lo apoyaron con el mismo vil mensaje de equidad. La entidad encargada de la venta y suministro de la vacuna rusa es el Fondo Estatal de Inversión Directo de Rusia. Desde el agosto pasado, este fondo está llevando a cabo las negociaciones con el Ministerio de Salud y la Cancillería del Perú sobre el suministro acá de 20 millones de dosis. Su precio, como se sabe, no supera $10 por una dosis. El fondo está autorizado a negociar tanto a nivel de Estado central como con los gobiernos locales y la empresa privada. Esto depende totalmente de las decisiones que toma al respecto el gobierno peruano. Veo a Ugarte tan contradictorio que revela que él está a regañadientes aceptando las presiones ideológicas de su gobierno. Me gustaría escuchar a la doctora Violeta Bermúdez, que es una defensora de los derechos humanos, cómo puede justificar abandonar a su población para que mueran. La cuarta mentira de Sagasti para generar el terror en la población es desacreditar la vacuna rusa, señalando que como Rusia tiene diferentes agentes que negocian su vacuna en el mundo, Perú podría caer en un supuesto tráfico de vacunas, un viejo mecanismo para tapar su propio tráfico de vacunas chinas. Gamaleya es un laboratorio pequeño, es el Fondo de Inversiones Directas ruso quien ha comprado la vacuna. Está indicando a diferentes agentes en partes del mundo que negocien. El único problema es que uno no sabe cuando le compra a un intermediario, si
primer lugar, la vacuna es legítima. Si en segundo lugar va a tener toda la seguridad en caso de cualquier demanda. Como dijo el comisionado contra fraude de la Unión Europea, traficando con vacuna. Un absurdo que repiten radicales, como la congresista Rocío Silva Santisteban, quien vive a costa del Estado y no ha padecido la quiebra de su negocio o el dolor de ver morir a un familiar por no tener dinero para comprar balones de oxígeno. Una parlamentaria pagada con dinero de todos los peruanos en completa ignorancia, pues este mecanismo de compra de vacunas entre el Estado y la empresa privada fue aplicado en Brasil, México y hasta Ecuador. 10 millones de vacunas te cuestan $10. Estamos hablando de 100 millones de dólares para esa cantidad y estás hablando de una pérdida semanal de más de 2.500 millones de dólares por las cuarentenas, que es lo que se ha estimado. Precisamente, miles de trabajadores y sectores han sentenciado al gobierno de Sagasti a comprar vacunas rusas o de otros laboratorios. El gremio de empresas de transporte interprovincial ha lanzado una advertencia. Ellos comprarán 100.000 dosis de vacunas Sputnik 5, con o sin permiso del Estado. Están hartos de la miseria empujada por Sagasti y de la absurda muerte masiva de miles de peruanos. No solamente es una vergüenza que el embajador ruso Igor Romanchenko haya tenido que salir a desmentir al presidente peruano, que persiste en tratar de engañarnos y contarnos historias de que la vacuna no tiene registro, de que es muy complicado la negociación, de que tienen que verse muchos aspectos, que no se sabe si nos van a dar verdadera vacuna, o que puede haber un mercado negro, o que el intermediario, o raíz cuadrada de 3. Nos están tratando como estúpidos, una vez más, porque ahí está el representante de Rusia enmendándole la plana al presidente de la República. No solamente nos han mentido en este tema de las vacunas rusas, que era una de las muchas vacunas que ya podrían estar inmunizando a nuestros compatriotas. Nos han mentido también con el contrato chino y nos han mentido también con el contrato de Pfizer. Como aquí nosotros tratamos de decirles la verdad, diversas fuentes nos alcanzan información. Incluso mientras el reportaje estaba al aire, me ha llegado el original del contrato que firmó Pilar Massetti con el laboratorio Pfizer. Y yo lo tengo aquí. Me ha llegado por WhatsApp, lo acabamos de imprimir. Evidentemente no puedo extenderme en comentarios porque es un contrato de muchas páginas. Pero lo único que les puedo decir así a ojo de buen cubero es que este es un contrato que ha sido prefirmado por, a ver si esta cámara me ayuda, atención, la ministra Massetti, el viceministro Luis Suárez, y luego sigue la firma y el sello de Luchetti, Cueva y Hurtado, que son los funcionarios de asesoría jurídica, y bueno, aquí ya no se alcanza a leer, oficina central, ya no se ve porque es un sello muy chiquitito. Este contrato ya estaba listo, y estaba listo a mediados del año pasado, porque como fechas futuras se establece en este contrato, por ejemplo, si la aprobación condicional no se recibiera antes del 30 de junio, tal cosa, si no se recibiera hasta diciembre del 2020, tal otra cosa, diferentes condiciones a futuro que hablan de los meses del año pasado. Entonces, si teníamos este contrato con Pfizer y BioNTech, firmado por Massetti, teníamos esa oferta de Rusia de millones de vacunas ya listas para ser despachadas. Y tenemos, y este es el plato fuerte, el contrato de Sinopharm, que desmiente categóricamente la mayor de las mentiras que ha dicho Sagasti. Y es que el Estado peruano no puede contratar con intermediarios, que el Estado peruano solamente hace convenios de gobierno a gobierno, y que esa es la razón por la que el Perú solamente le compra a China, porque no admite intermediarios. Falso, mentira, porque en este contrato lo que se lee es que no hay uno sino dos intermediarios. El contrato chino tiene dos intermediarios y les leo textualmente. Dice: China National Biotech Group Company Limited, en adelante denominado CNBG, una filial de China National Pharmaceutical Group CO Limitada, en adelante Sinopharm, con dirección en el registro en el edificio tal, Beijing, República China, que se dedica principalmente a la investigación y desarrollo, la producción y la comercialización
de los productos de las vacunas. O sea, ellos son la central de Sinopharm. ¿Ellos nos han vendido directamente al Perú? No, hay un primer intermediario. ¿Cómo se llama? Es el fabricante. El fabricante se llama Beijing Institute of Biological Products, en adelante denominado fabricante, es una filial con dirección de registro en tal dirección en Beijing, y el fabricante en adelante se denominará Sinopharm CNBG Proveedor, primer intermediario. Segundo intermediario, el vendedor. El vendedor está en Hong Kong, ni siquiera está en China, está en Hong Kong y dice Sinopharm International Hong Kong Limited, en adelante denominado Sinopharm International HK Vendedor, una filial subsidiaria de propiedad total de China Pharmaceutical Group, con oficina en dirección tal, Hong Kong, como el vendedor de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Comprador, cliente, Ministry of Health of Peru, Ministerio de Salud del Perú, con dirección en Avenida Salaverry 801, Jesús María. Entonces el cliente es uno y los que participan del otro lado son tres: el laboratorio, el proveedor y el vendedor. Entonces, ¿cómo puede decir Sagasti que no hay intermediarios cuando hay por lo menos dos? Este escándalo recién está saliendo a la luz. Vamos a desarrollar este contrato con Pfizer, que estoy seguro tiene muchas sorpresas más, porque este contrato fue dejado de lado, como fueron dejados de lado las vacunas rusas, que son más efectivas y más baratas que las vacunas chinas, pero se hicieron a un lado por razones que ya empezamos a sospechar, ¿verdad? Esta noche están en nuestros estudios Patricia Juárez, candidata de Fuerza Popular, y Daniel Córdoba, jefe de plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Con ellos vamos a regresar luego de la pausa. No se vayan, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber, y solamente para completar la información del contrato de Pfizer que mostramos hace un momento, fue firmado el día 17 de septiembre del año 2020 por Pilar Massetti Soler, ministra de Salud, y Susan Silverman, que es la presidenta de Emerging Markets, que es la representante de Pfizer INC. Ese contrato se firmó y luego fue dejado de lado. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque el Perú no pagó lo que tenía que pagar para asegurar esta cantidad de vacunas, además de las vacunas de más alta calidad, que son las de Pfizer, ¿no? Y nos hemos contentado con el premio Consuelo, que además no alcanza para nadie. Como anunciamos hace un rato, están Patricia Juárez y Daniel Córdoba en el programa. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Beto. ¿Cuáles son sus primeras reacciones a lo que acabamos de ver? Ya quedó demostrado que mientras los importantes del gobierno están inmunizados, vacunados y asegurados, el resto se muere. 12.050 muertos es el récord que ostenta Sagasti, mientras le hace ascos a todas las vacunas, y el proceso se desarrolla con una lentitud que hará que terminemos en un quinquenio. ¿Qué piensas, Patricia? Así es. Este tema, este contrato y la fecha del contrato que está señalando trae también por tierra el argumento de Vizcarra, que cuando ya estaba por comprar resulta que fue vacado, ¿no? Porque esto ocurrió en noviembre y esta firma del contrato es en septiembre. O sea, este contrato estaba listo ya para que seguramente se pague lo que tenía que pagarse, hacer la transferencia, y eso hubiera significado que ya las vacunas hubieran estado en el Perú. Lamentablemente nos encontramos otra vez con una mentira más. Esto ha significado que todas las miradas se pongan respecto a este nuevo contrato de Sinopharm, porque todo nos lleva a pensar que simplemente todo lo que se ha construido hasta este momento nos lleva a actos de corrupción. Cualquier tipo de corrupción nosotros podemos condenarla, pero esta corrupción que está significando la muerte de tanta gente realmente es un crimen. Este es un tema que nosotros no podemos permitir, y las investigaciones respecto a las decisiones que tomó Massetti, que tomó Sagasti, que tomó Vizcarra en su momento, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir nosotros que las muertes de gente de todo nivel, amigos, conocidos, gente, los médicos que han estado en primera línea, se produzcan producto de actos de corrupción que tarde o temprano se van a llegar a saber. Hasta ahora, si tú no logras tener la prensa
no logra tener esta información, nosotros no sabríamos absolutamente nada. Y el hecho que se esté negando que los privados salgan a comprar vacunas simplemente es una decisión que corresponde al presidente de la República y a sus ministros. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo que se quiere tapar, obviamente, es el contrato fraudulento, este contrato corrupto que ha sido celebrado con Sinopharm. Hay una cuestión aquí que llama poderosamente la atención, Daniel, y es que Sinopharm ha sido enormemente generosa con otros países y ha donado cantidades industriales de vacunas. Yo tengo aquí una nota de la agencia France Press que dice: coronavirus llegó a Venezuela un lote de 500.000 vacunas donadas por China, ¿no? Donadas por Sinopharm. Otra nota parecida: Camboya comienza su vacunación contra la COVID con las dosis de Sinopharm. 600.000 dosis llegan a Camboya donadas por el gobierno chino. ¿No te parece altamente sospechoso que este laboratorio, que es tan generoso y regala vacunas, es el único con el cual Vizcarra cerrara contrato y le diera la exclusividad en el Perú? ¿Qué puede haber detrás? Es evidente que en el caso de Vizcarra hay corrupción, y una corrupción criminal, como bien ha señalado Patricia. Pero lo que a mí me indigna es que Sagasti persista en ese mismo camino de permitir que los peruanos se sigan muriendo en los hospitales y en las clínicas privadas también, ¿no? Por esa fatal arrogancia que tiene, detrás de la cual, en el mejor de los casos, hay una supina ignorancia de cómo funcionan las cosas. ¿Y en el peor? Y en el peor hay corrupción también. Pero por supuesto que hay corrupción. Yo no tengo ninguna duda, Daniel, porque tú estás siendo benévolo, pero los ministros de Sagasti, muchos de ellos, los que están vacunados a escondidas, de manera cobarde, ¿no es cierto?, también fueron ministros de Vizcarra. Macetti era ministra de Vizcarra. Por supuesto. ¿No? Y el señor ministro de Cultura era el ministro de Cultura también de Vizcarra, Alejandro Neira. No, y el ministro de Transportes, ¿qué te digo? ¿No? El ministro de Transportes... Entonces, no podemos decir, son dos gobiernos diferentes. No, es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno. Pero lo que a mí me indigna es que continúe en el error y con argumentos ideológicos absolutamente errados. La vacuna fue inventada por la empresa privada en todo el mundo, ¿no? La vacuna fue inventada no por una ONG, no por Corea del Norte ni por Cuba, ¿no? Por laboratorios que ahora, de todo lo que han invertido, tienen que recuperarlo, y eso es válido. Por otro lado, hay fondos de inversión, como el Fondo Directo ruso, como otros fondos, que también son intermediarios, ¿no?, de vacunas, y están ofreciendo vacunas a privados, a públicos, para que la gente pueda sobrevivir esta pandemia, ¿no? El tema es que Sagasti niega la posibilidad de que los privados compren, y no está él en capacidad de comprar, como sí lo hizo, por ejemplo, Piñera en Chile, ¿no? Que tenemos un gobierno no solo corrupto, sino también un gobierno que no hace las cosas que tiene que hacer para comprar las vacunas, ¿no? Pero entonces, él no sabe comprar. La frase del día domingo, ¿no te parece que ya digamos que nos releva de cualquier análisis? Si el señor presidente dice: no queremos que los que tienen plata se vacunen, no queremos... Es totalmente absurdo. ¿Qué nos está diciendo? Es totalmente absurdo, porque además, en el peor de los casos, ¿de acuerdo?, la vacuna cuesta muchísimo menos que un balón de oxígeno. La vacuna cuesta muchísimo, o cuesta menos que una prueba molecular. Es decir, la gente en el Perú, la mayor parte de la gente en el Perú estaría dispuesta a pagar, obviamente, por vacunarse. Y además, ¿no? Eso es un argumento criminal, diría yo. Patricia, ¿no? Porque los muertos en este gobierno son 12.050. Y estoy seguro que si hacemos un desglose, en esos 2.050 hay gente de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las regiones del Perú. Acá no se puede transitar con esta bandera ridícula de la equidad, cuando el que pregona la equidad ya se vacunó. Hoy día le pusieron la segunda dosis, entonces le importan 3 pepinos que todos nos muramos, ricos y pobres, blancos y negros, porque él ya se vacunó. ¿Cómo puede tener este cuajo de salir a decir no queremos, ¿no?, o decidiremos quiénes viven y quiénes mueren?
Es que todos los argumentos que están planteando se van cayendo, ¿no? Se van cayendo así como castillo de naipes. En el caso de Sinopharm, el registro lo tramitó el propio Minsa y lo hizo en 3 días en Digemit. Y lo hicieron, ¿por qué? Se supone que la intención era solamente tener esa vacuna. Ahora lo que se está impidiendo es que otros, porque las reglas no están claras en Digemit para saber qué es lo que tienen que presentar las otras farmacéuticas para pedir el registro, ¿por qué no existe equidad también en eso? Y el Ministerio de Salud también hace el registro en 3 días de las otras vacunas que pueden entrar al país y salvar las vidas de tantas personas. ¿Por qué no existe equidad en eso y sí existe equidad para la muerte? Todos nos equiparamos porque todos podemos morir, cuando todos debemos de salvarnos. Y Tal vez salvarnos, a eso se refiere con equidad, ¿no? pero por supuesto. Igualarnos a todos Claro, a nivel del claro. cementerio. Y todo, por supuesto, indica que esas dosis que Sinopharm ha estado regalando realmente, y esa alianza que se supone hizo con una universidad de prestigio como es Cayetano, como era, lamentablemente, entonces te lleva a pensar que lo que se hizo fue realmente una dádiva, y lo que se quiso de repente era probar en este supuesto ensayo, que de verdad lamento que estas 12.000 personas que participaron hayan sido engañadas, porque de ensayo esto no tenía nada. Estafadas. Claro que sí. Además, al extremo de que los que tienen la suerte de ser vacunados, da la casualidad que son personajes proclives al régimen de Vizcarra, proclives a Sagasti, al moradismo, ¿no? Porque, claro, salen a decir, hoy día me llegó, qué suerte tengo, ¿no? Coqui Bruce, por ejemplo, que me ha llegado y me han dicho que sí me pusieron la vacuna, qué suerte. Entonces todos los demás han hecho el ridículo. Claro. Esto no es una prueba seria, esto es un engañamuchachos. Claro, ha sido un engaño, pero aparte las personas que se han puesto la vacuna, se supone que no tenía el registro sanitario en ese momento, pero era una vacuna que no era un placebo y lo sabían. Entonces esto no ha sido un ensayo clínico por ningún lado, o sea, esto ha sido una coima pura y dura, eso es todo. Exacto. Eso es ¿Y para todo qué serviría el teatro de la prueba clínica? Porque en ese momento lo que de repente se pretendió hacer era, esta es la universidad de prestigio que respalda mi investigación y se abre al mercado de América Latina para los chinos. Era básicamente una especie de movida publicitaria, Así digamos. es, claro. Y lo peor de todo es que a quienes han participado, yo tengo amigos que han participado muy entusiastas, ni siquiera les dicen nada. Hasta ahora. No saben qué demonios les han inoculado, no tienen idea, ¿no? Porque ya el asunto se destapó, ya se desenmascaró que había detrás, y los pobres voluntarios quedaron en el papel de estúpidos, ¿no? Bueno, Vamos a hacer una pausa, Daniel. Sí, Contigo bueno. regresamos. No se vayan, es Beto Saber. Continuamos conversando con Patricia Juárez y Daniel Córdoba. El tema, como todos los días, es el escándalo de las vacunas y la farsa que intenta ocultarnos a los peruanos la realidad de esta catástrofe sanitaria que vivimos. 12.050 muertos por COVID solamente en lo que va del gobierno de Sagasti, que empezó en noviembre. Comentábamos en el bloque anterior el contrato de Sinopharm. Yo tengo aquí las primeras páginas en las cuales se detalla que hay un intermediario, bueno, hay 2 intermediarios entre Sinopharm y el Perú, lo cual tira por tierra el argumento de que el Perú solamente negocia con la fuente, con el laboratorio y no con intermediarios. Como decíamos hace un momento, hay 2 intermediarios, uno que es el fabricante y otro que es el vendedor. Y sucede que el vendedor, Sinopharm International Hong Kong Limited, está, como su nombre lo dice, localizado, ubicado en Hong Kong, que viene a ser una especie de paraíso fiscal de Panamá, de Gran Caimán, ¿no es cierto?, para esa parte del Asia. Yo quisiera preguntarle a Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Sinopharm, para este contrato millonario con el que el Perú los ha privilegiado, se haya triangulado con una empresa en Hong Kong? Significa 2 cosas, ¿no? Significa que muy probablemente hay corrupción, efectivamente, y significa que es posible que los privados traigan vacunas también, ¿no? Porque hay un mercado. Claro. ¿No es cierto? Hay un mercado. Entonces,
Lo que necesitamos... Claro, no es la República de China la que nos vende No, la hay un vacuna. mercado, se ha formado un mercado. La vacuna ha dejado de ser un problema científico y se ha convertido en un problema económico. Hay oferta y hay demanda. Los estados están compitiendo, están en una carrera por quién compra las vacunas antes. Porque lo importante no es firmar un contrato para que me la entreguen en septiembre. Lo importante es traer el máximo número de vacunas lo antes posible para vacunar el máximo número de peruanos en el menor tiempo posible. Y eso es lo que Sagasti no está haciendo y eso es lo que los privados le están proponiendo hacer. Señor, no queremos competir con usted. Nosotros sabemos hacer mejor lo que usted no sabe, que es comprar, que es firmar contratos. Traigamos vacunas juntos para que todos los peruanos puedan vacunarse antes de lo que podrían vacunarse si solo el Estado se ocupa de vacunar a los peruanos. O sea, es 2 más 2 es 4. Y es criminal que se esté bajo argumentos ideológicos o filosóficos que los contratos son muy complicados. Claro, para él será muy complicado porque él no firma contratos todos los días como hacen los empresarios. Los empresarios firman contratos rápido. Piñera, ¿por qué logró con Chile rápidamente dar las vacunas? Porque es un empresario que sabe hacer las cosas. Se ganaron los chilenos teniendo a alguien que sabe hacer las cosas y yo supongo que también honestamente para que la gente se vacune en Chile, que se está vacunando ya a una velocidad bastante alta. Entonces, de acá en adelante lo que tenemos que hacer es rebelarnos contra este gobierno en ese aspecto sin lugar a dudas. Mañana en el Congreso la Comisión Permanente se va a reunir y yo sé que el congresista Combina, que es el portavoz de APP, va a promover que se logre un consenso para sacar una ley que permita que los privados traigan vacunas, que conmine al DIGEMIN a registrar vacunas que ya fueron registradas, por ejemplo, por los países con los que tenemos tratado de libre comercio, ¿no? Y que esa ley la deberían sacar en 2 días y si no quiere promulgarla el Ejecutivo, promulgarla por insistencia, ¿de acuerdo? Como lo ha hecho en otros casos cuando no querían dejar a la gente sacar su plata de las AFPs. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso de la República ahora. Es el momento de rebelarse contra estos cretinos que están impidiendo que los peruanos tengan acceso a la vacuna cuando el Perú, el Estado peruano, tiene la plata y también gran parte de la población peruana podría solventar una vacuna. Es decir, tenemos que rebelarnos, el Congreso tiene, yo creo, la capacidad y el poder constitucional de sacar una ley para que esto se termine. Además, ¿no? ahora queda claro por qué la ministra Violeta Bermúdez se empecinaba tanto en decir, no podemos decir cuánto cuesta la vacuna, no podemos revelar el contrato. No. Claro, pues. Claro, porque lo que queda descubierto acá es que le han comprado a un privado, que han triangulado con Hong Kong y que además hay 2 intermediarios y todo lo que predican es falso. Ustedes están comprándole exclusivamente a un proveedor y a un proveedor que está en Hong Kong. Esto no es un contrato de gobierno a gobierno, esto es una absoluta mentira. Vamos a una pausa. En una circunstancia como esta, en la que un gobierno nos quiere avasallar, aplastar y condenar a una muerte segura, las iniciativas de los ciudadanos que recuerdan que tenemos derechos son importantes y yo quiero resaltar la acción de amparo que ha presentado ante la Corte Superior de Justicia del Cusco el ciudadano Eduardo Rodolfo Yávar Gutiérrez contra la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud, exigiendo que se autorice a las empresas privadas la importación, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID a nivel regional. Él está sacando cara por su región y está muy bien. Este es un proceso constitucional y creo que este es un ejemplo que habría que imitar. Los ciudadanos no podemos ser aplastados de esta manera por un gobierno que pretende ser totalitario y aplastante. Tenemos que rebelarnos, lo ha dicho hoy Daniel Córdoba, creo que Patricia está de acuerdo también, y no nos queda más alternativa. Se trata de nuestras vidas y de la vida de nuestras familias. Así que es momento de decirle al gobierno que no. Simplemente no vamos a aceptar que nos condenen a hacer esa cola por la vacuna china que va a durar años. Y mientras tanto, nuestra familia irá muriendo o esperando en una cola de oxígeno o esperando una cama UCI, mientras Sagasti se empecina en morir en su ley. O mejor dicho, en matarnos en su ley. Tenemos que irnos. Gracias Daniel, gracias Patricia por haber estado en el programa. Beto. Nos vamos con Yo Caviar y luego viene Philip Butters. Hasta mañana. Chao.